¿Qué tal, amigos? Miren lo que son estos azulejos, estas bellezas, estos bloques de colores divinos. Todo un desafío, porque yo los vi en una de estas fotografías de inteligencia artificial. Entonces, como me enamoré, vi varios. Hay con distintos métodos para hacer estos cuadros, estas especies de celdas de colores que pueden utilizar muchos colores como elegí aquí, pero pueden también utilizar dos colores, por ejemplo, uno que haga cada marco de la celda y un color combinando por dentro. Pero miren lo que son divinos. Me encantaron hacerlos divinos, divinos, y ya me voy a poner a jugar con los otros que son similares, pero son con celdas más bien cuadradas. Estas son esquinas y unos pequeños rectangulitos de colores que divino, divino para combinar, para seguir haciendo hileras. Uno va a elegir el tamaño, a mí me gustó, este tamaño se veía fantástico, así que lo hice igual o similar, igual, igual, obviamente que no está, pero está precioso para compartir y para combinar con cuadrados calados, con franjas, para suéter, para, no sé, la espalda de un suéter o una camperita. Miren qué divinos que están. Se prestan para un montón de proyectos, pero vamos a jugar con muchos colores en este caso y elijan un color de fondo cualquiera, el que a ustedes les guste, hasta puede ser en negro. Trato de no tejer tanto en negro porque yo sé que en la cámara por ahí no se ve tanto, pero la verdad que con negro también quedaría bonito, o como con un color blanco, un color hueso, un color crema, también quedaría muy bien. En este caso elegí este color, es como un tostadito suave, y aquí tiene un gris que divide cada una de las celdas. En este caso lo voy a hacer con este celeste bandera y vamos a intercalar con colores para ver cada uno de estos cuadraditos. Espero que les guste y nos vamos a poner a jugar. La agujita va a ser del grosor del hilado que ustedes tengan. Yo, como siempre, para hacer mis muestras me gusta utilizar los colores de esta lana que es finita y la tejo doble, pero ustedes busquen el material que a ustedes les guste trabajar. Puede ser hilo, puede ser con brillo, puede ser con un poco de pelito. Por ahí quedaría fantástico combinar alguna lana diferente. Pero bueno, yo sigo jugando con mis lanitas porque esto para hacer las muestras es fantástico, tiene unos colores divinos y utilizo este tipo de lana. Pero ustedes busquen, ya saben, el color que quieran. La aguja tiene que ser acorde al grosor del hilado que vayan a utilizar. Yo estoy tejiendo con una número 4 y vamos a empezar por el centro. Acá elegí un fucsia para hacer este centro. Este centro es un anillo mágico o nudo deslizado. Ahí voy. Aquí voy a levantar mi primer vareta en este anillito y lo voy a rellenar con 16 varetas en total. Entonces vamos a ir rellenando simplemente con varetas. Va a quedar un círculo. Me quedo tejiendo 16 puntitos. Genial. Acá di toda la vuelta. Vamos a buscar la primer vareta y cerramos. Nudito. Corto la hebra. Este color lo pueden utilizar luego en cada una de las celditas cada tanto o no. Puede ser que ustedes elijan hacer el centro de un color y luego combinar con otros colores. Eso va a ir en gusto de cada uno. Bien, estoy cerrando bien fuerte el anillito. Recuerden enhebrar en una aguja, hacer nudito para que este anillo no se abra y después esconder la hebra. Esta también la vamos a ir llevando y la vamos a ir escondiendo. Entonces, vamos a empezar a hacer la división. Esto empieza como un círculo, pero luego tenemos que dividir las celdas y se va a formar una especie de cuadradito. Entonces, ahí vamos a empezar. Colita para luego seguir escondiendo. Y vamos a empezar. Punto bajo. Voy a hacer mi cadenita de ajuste. Un punto bajo. Justo. Al lado voy a tejer otro punto bajo. Tengo dos. Si ustedes quieren, le ponen algún marcador aquí en este primer punto
para los principiantes que todavía no le toman la mano, y ustedes van poniendo un marcadorcito para dar la vuelta y luego encontrar ese punto. Bien, hice 2 puntitos bajos, voy a hacer una cadenita al aire y continúo tejiendo bien pegadito. Estas colitas me las voy a ir llevando un tramo. Otra vez vuelvo a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, una cadenita al aire, bien pegadito, sigo 1 y 2, una cadenita al aire, y así hasta dar toda la vuelta. Voy a repetir este movimiento, son 2 puntos bajos y una cadenita al aire. Continúo, no salto el punto de abajo, simplemente hago la cadenita que quede aquí en la parte superior al aire, pero abajo continúo tejiendo un punto al lado del otro, así hasta dar toda la vuelta. Y aquí vamos a cerrar con un puntito deslizado. Acá llegué a lo último, entonces yo tengo que unir este con este, pero hice la cadenita al aire. Acá, al momento de unir la hilera, voy a tomar solamente la hebra de atrás. No tomo todo el punto para cerrar esta hilera. Ahí, puntito deslizado, voy a hacer un nudo y corto la hebra. Ustedes podrían dejar esta hebra que va a ser el marco de cada una de las celditas y continuar luego con la misma hebra para no ir cortando. Pero a mí me resulta más fácil cortar con un buen nudo y luego escondiendo las hebritas a medida que vamos tejiendo. Esto no se desteje, no tengan miedo. ¿Ven? Esta que yo me la fui llevando, voy a ir retirando un poco. Entonces, siempre voy a tener menos hebras para trabajar. Ahora, vamos a elegir un color. Por ejemplo, yo aquí decidí hacer toda esta hilera en sí con un solo color. En este también, como más o menos me iba guiando por la fotografía que encontré. Y luego sí empecé a combinar. Pero ustedes, si quisieran, pueden ir combinando cada una de las esquinas. Eso va a ir lo van a ir decidiendo a medida que van tejiendo una y otra pieza. Entonces uno como que le agarra la mano y después se anima a hacer diferente los trabajos. Entonces voy a buscar otro colorcito para ir combinando. Genial. Vamos a ir ahora a buscar, visualizar una de las cadenitas que hicimos al aire. Acá tengo una, acá tengo otra. Bueno, vamos a elegir una, cualquiera. Me alejo un poquito del nudo para que ustedes lo puedan ver mejor, pero en realidad es todo lo mismo, ¿eh? Entonces, puedo elegir esta cadenita. A partir de esta cadenita me voy a ir 2 puntos hacia atrás. Y vamos a tejer sobre la hebra de atrás. Entonces, de esta cadenita que está aquí, salto 2 puntitos. Y me voy hacia atrás. Ahí. Y comienzo a tejer. Aquí va a ir una vareta, entonces levanto 3 cadenitas. Ahora, esta colita me la puedo llevar. En el punto que sigue van 2 varetas juntas. Desafiante este cuadradito, pero les digo que vale la pena. Queda divino. 1 y 2, 2 juntitas. Ahí estamos. Ahora, en la cadenita, aquí, en esta cadenita, vamos a pinchar 3 varetas juntas. ¿Sí? Pero voy a pasar toda la cadenita. Ojo, me salió el rulito de la hebra que había cortado. No importa, después la corto otra vez. Voy a pasar por debajo de la cadenita. Y ahí tejo 3 varetas juntas. Entonces, esto va a ser una de las esquinas. Ahí. Ahora, en este puntito que tengo aquí, vuelvo a tejer estas 2 que están ahí, de este lado también. Siempre tomando la hebra de atrás. Tejo 2 juntas.
y en esta tejo una. Ahí. Entonces terminé una de las esquinas. Bien. Ahora voy a tejer una cadenita al aire. Salto la cadenita de base y comienzo otra vez en este punto a formar la próxima esquina. Entonces, siempre tomando la hebra de atrás, ¿eh? Ahí tejo una vareta, en la segunda tejo dos varetas juntas y en la cadenita que queda al aire tejo tres varetas juntas. Y así formo la segunda esquina. Obviamente que tenemos que repetir las otras dos esquinas que nos falten. Voy a soltar hebra. Acá vuelvo de nuevo al puntito bajo, tomo la hebra de atrás, tejo dos juntas y en el punto de al lado tejo una cadenita y comienzo, salto la cadenita, comienzo a tejer lo que sería la tercera esquina. ¿Ven? Ahí. Así tengo que formar estas otras dos y volver a unir la hilera. Por eso les decía, ustedes pueden elegir hacer cada una de estas esquinas con un color diferente, pero en esta ocasión aquí está toda con un solo color y de a poco vamos a ir jugando con el resto de los colores. Me quedo tejiendo. Acá hice la cadenita y vamos a cerrar la hilera. Miren cómo vamos a cerrar esta hilera. Muchas veces yo cierro ahí con un punto deslizado y luego un nudito. Pero en esta ocasión, miren, cierro ahí, tiro la colita, yo ya la corté, me voy a venir al mismo huequito, busco esta hebra, la enlazo y me la llevo hacia atrás. Entonces ahí no nos va a quedar el nudito. Entonces por detrás, sí, busco de o enhebrar la aguja y hacer un nudito y esconder, o en la próxima hilera me la voy llevando con el tejido. Ustedes van a elegir cómo esconder esta hebra que nos queda. Esta que está aquí, simplemente ya la corto. Entonces voy sacando estas hebras, que a medida que voy tejiendo me las voy llevando, así no se me amontonan tanto, porque recuerden que tenemos muchos colores y muchas vueltitas. Volvemos al color de la división de celditas, en este caso es mi celeste, y otra vez hacemos una hilera para dividir. En esta ocasión vamos a dividir estas especies de celditas en los laterales y en las esquinas. Bien, amigos, tenemos ahí el cuadradito. Ahora vamos a dividir otra vez con este celeste. Lo giro y voy a empezar aquí, miren. ¿Cómo voy a tejer? Acá en esta hilera, con el color que vamos a ir dividiendo cada una de las celdas, vamos a tomar todo el punto. No tomo la parte de atrás, como hicimos con el color diferente. Entonces, desde acá comienzo con mis puntos bajos. Una cadenita de ajuste y comienzo a tejer tomando todo el punto. Voy a hacer 1, 2, 3. Voy tomando cada uno de los puntos. 4. Y llego al punto central de estos tres de la hilera anterior y aquí voy a tejer así. 5, una cadenita al aire, en el mismo espacio comienzo a contar 5 puntos. Entonces, acá vuelvo a tejer 1. En esta esquina me voy a encontrar con una cadenita al aire que quizás no se nota porque están como muy a presión, pero acá tenemos 1, 2, 3 puntos. El punto bajo, la cadena y el otro punto bajo. Entonces, acá ya tejí 1, 2, 3, 4 y 5. Llegué ahí a la orilla. Y me fui llevando esta hebra. Y voy a soltar un poco de hebra. Ahora voy a tejer un puntito en relieve que me va a unir esta hilera con la superior. Entonces, tomo una lazada, voy a tejer una vareta, sujeto aquí esta hebrita de esa cadenita que habíamos hecho y tejo la vareta.
¿Ven? Comenzamos a dividir las celditas y unimos esta hilera con la que sigue. Y otra vez vuelvo a repetir. En este primer punto tejo una y así continúo hasta tener los 5 puntitos. Tengo 3, 4 y llego bien al centro y 5. La cadenita al aire y comienzo en el mismo lugar contando esos 5 puntos. Ahí. Ahora me tocaría hacer la vareta. Entonces tomo la lazada y voy en búsqueda de esta hebrita. La puedo tomar así por fuera o la puedo tomar por dentro. Ustedes eligen como mejor les salga este puntito. Bien flojita la vareta, no la ajusten y reiniciamos. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Logramos ir separando estas celditas que comienzan con la esquina. ¿Sí? Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bien. Ahora vamos a combinar más colores. ¿Ven? Por ejemplo, acá tengo una esquina con un color, un segundo color, tercer color. Puedo repetir los laterales con el mismo color o los puedo cambiar. Ustedes eligen. Acá, por ejemplo, repetí y en las esquinas también repetí. ¿Ven? Como hice acá. Acá repetí en los laterales y en las esquinas, pero lo pueden cambiar. Pueden hacer todo con distinto color. Si van a elegir repetir estos colores, ustedes pueden no cortar y la van escondiendo a la hebra a medida que vamos tejiendo. O pueden cortar la hebra y luego reinician acá. El cambio de color lo vamos a hacer igual, como ya lo hemos hecho muchas veces, pero eso va a ser según ustedes como quieran ir combinando y jugando con los colores. Entonces, vamos a empezar. Voy a colocar así la pieza y voy a empezar a tejer con estos 5 puntos centrales, o sea, donde tengo la primera división de vareta, voy a tejer estos colores. Recuerden, cuando combinamos con estos colores, tomamos la hebra de atrás. Empiezo con este blanquito, levanto mi primer vareta y sigo tejiendo siempre tomando la hebra de atrás. Les comenté que eran 5 puntos, son 2 puntos bajos, la vareta que sostengo ahí y 2 puntos bajos. Bien, este sería uno de los laterales. Yo puedo continuar con el blanco, me la voy llevando con el próximo color, acá repito con blanco, acá repito con blanco y aquí también. O puedo cortar la hebra, no lo voy a cerrar así con blanco porque ahora voy a hacer el cambio de color. O puedo cortar la hebra y luego elegir repetir o no. Eso va a ser según como ustedes se sientan de cómodos y lo pueden dejar o no. Eso va a ser elección de ustedes. Bien, hago el cambio de color, me llevo la hebra blanquita porque la voy a volver a utilizar. Tomamos la hebra de atrás y tejemos, ven que acá se me coló uno, ese no va, esta hebrita queda ahí, entonces me revelo. Esta me la llevo y esta también me la llevo. Ahora tejo las 3 varetas y me voy llevando las hebritas. Esa cortita se reveló, quiero venir conmigo. Ahora, en el medio de estas dos, que estaban en la esquina con la cadenita, ahí voy a introducir la aguja y tejo 3 varetas juntas. Ya no agarro la hebra de atrás solamente, sino que entro al medio, porque ahí habíamos hecho una cadenita. Y luego vuelvo a contar 3 varetas de este otro lado. Entonces elijo hacer la esquina con este color, no cierro la vareta, ya corto porque como luego voy a jugar con otro color más y regreso con el blanquito que aquí lo tenía porque me lo fui trayendo. Estas dos van a quedar para esconder.
cuando tejemos con varios colores, estos matecitos se nos van a hacer, pero no hay ningún problema porque lo podemos dominar. Bien, formé la esquina. Entonces, vuelvo a tejer esos 5 puntos centrales. Les mencioné que elegí seguir con el blanco, por ejemplo, para los laterales, pero ustedes tranquilamente pueden cambiar de color. Y si tienen muchos puchitos, como tenemos muchos de nosotros que tejemos, pueden aprovechar estos momentitos en estos proyectos. Estos me están revelando, quieren venir, en estos proyectos y utilizan esos tramitos de hilo, de lana, lo que tengan guardado, porque les va a venir genial para estos trocitos. Ven, acá yo voy a elegir cambiar, yo no quiero hacer todo en verde, entonces voy a buscar otro color, por eso no cerré la hebra, a este no lo voy a cortar porque me lo voy a seguir llevando. Voy a buscar otro color. Bien amigos, acá tengo este rojito un poco oscuro, el blanco me lo voy a seguir llevando, así que ahí cambio el color. El verde insiste que quiere venir conmigo y así voy a ir formando la próxima esquina. Ustedes van a repetir este mismo movimiento. Dejo 3 varetas, cuando llego a la esquina entro al medio de los 2 puntitos bajos y tejo 3 varetas juntas. Ahí, ahí, como un poquito a presión, pero va muy bien. Y así, ¿ven? Esta ya me la llevé, la voy a dejar para atrás. Es bueno llevarse estas hebritas y las vamos escondiendo al mismo tiempo. Una, 2 y 3. Recuerden, la tercera no la cierro del todo porque voy a cambiar de color. A esta hora la corto. Cambio de color y reinicio. Son 5 puntos centrales. Ahí, esta la puedo cortar después, pero sigo tejiendo para mostrarles cómo quedaría este otro lateral. Entonces elijo combinar los laterales en esta vuelta con un solo color. Si quieren continuar así, esta no la voy a hacer. Si quieren continuar así, cada uno de los laterales, repetir siempre los mismos colores, también lo pueden hacer. Acá es jugar con los colores de la hebra. Y voy a buscar otro colorcito para hacer las próximas esquinas, pero ya saben, es súper fácil. Ustedes van repitiendo este movimiento con distintos colores. Me quedo tejiendo y les muestro luego la hilera que sigue. Bien, ahí terminé la hilera, corté algunas de las hebras, estas otras las tengo que anudar para esconderlas, pero las que estaban bien sujetas las fui sacando. Ir anudando y cortando es mejor. Bien, ubicamos nuevamente cuadrado así de esta manera, que nos quede esta vareta así como para empezar y ustedes puedan ir viendo cómo vamos a dividir en esta hilera los puntos. Entonces, voy a empezar aquí, miren, sobre este cuadradito o rectángulo que tengo en color blanco, por ejemplo. Empezamos nuevamente. Empiezo acá, en este primer punto y tejo 5 puntos bajos. Hice mi cadena de ajuste. Ustedes pueden empezar si quieren el punto bajo directamente, pero bueno, lo mío es costumbre. Siempre hago una cadenita de ajuste en el primer punto. Y cuento 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer la vareta en relieve, pero miren, acá yo no tengo cadenitas, no tengo nada. Entonces, ¿dónde voy a pinchar el punto? Ustedes van a hacer así. Toman la lazada para la vareta. De esta vareta cuentan 2 puntitos que van a saltar y van a sujetar en el que viene. Ahí. Tejo mi vareta que separa las celditas.
Este punto lo cuento igual, así que lo voy a tejer. 1, 2, 3, me fui llevando esta colita, 4, y vuelvo a llegar al centro de las varetas, 5. Acá hago la cadenita y comienzo otra vez a contar 5 puntos. Recuerden, aquí en la esquina se repite, tengo que tejer 2 puntitos. 4 y 5. Vuelvo a hacer una división. Entonces, ¿dónde voy a sujetar mi vareta? Cuenten, de esta vareta 2 puntitos hacia atrás y en este punto yo voy a sostener mi vareta de relieve. Flojita y repito el movimiento. Entonces, empezamos a separar las celditas de estos colores. Ahí se vuelve a repetir. Ahí. Cuento estos 2 puntitos y aquí es donde voy a sujetar mi vareta de relieve. Y tejo este punto también, no lo dejo afuera. Cuento los 5, llegué hasta el centro donde estaban las 3 varetas, hago la cadenita y otra vez en el mismo espacio tejo un punto. Y así vamos a ir girando y vamos separando estas celditas divinas que forman este cuadrado que es realmente precioso. Lo pueden hacer con muchas más hileras y hacen un cuadrado más grande. A medida que va creciendo, lo que va a ir separándose son las celditas de los laterales. Las esquinas las vamos a ir repitiendo. Son siempre los mismos puntos. Cada uno de los rectangulitos son 5 puntos en los laterales. Así que eso va a ir sumándose porque nosotros repetimos una y otra vez estas hileras. Ahí termino con este puntito y les muestro. ¿Ven? Vamos repitiendo, las esquinas se van repitiendo. Lo que se va a ir aumentando son estos cuadraditos, vamos a ir dividiéndolos, que ahora se los muestro. Termino esta hilera y les muestro cómo seguiría la próxima. Pero miren, ¿ven? A medida que van subiendo las hileras, se van sumando estos de los laterales. Las esquinas siempre vamos a repetir la misma cantidad de puntos. Entonces, cuando nosotros hacemos el aumento, nos va a permitir ir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que se va a ir ensanchando de aquí? Y vamos a ir sumando estos rectángulos, porque no son cuadrados. Pero bueno, me quedo terminar esta hilera y ya les muestro cómo sería la próxima, pero es básicamente lo mismo. Genial. Esta hilera, ahí está, miren cómo se dividieron. Bien, vamos a hacer esta hilera, miren cómo vamos a tejerla. Coloco así la pieza, tengo este centro aquí y vamos a empezar. De esta vareta contamos 2 puntitos hacia atrás y ahí empiezo esta celdita de color fucsia, por ejemplo, en mi caso. Dejo los 5 puntitos, como estos grupitos de aquí. Y voy a cambiar de color, para que quede bonito. Esto con muchos, muchos colores. Entonces tejo hasta ahí. Corto. Me traigo otro color. Ahí. Estas 2 hebritas me las puedo ir llevando. Miren, voy a hacer así. Cambio el color solamente en los laterales, aquí en esta hilera, vamos a saltar este puntito del medio. Yo ya tengo mi grupo de 5 puntos. Este punto lo voy a saltar y vuelvo a hacer el grupo de 5 puntos con el color elegido. Solamente en los laterales, en las esquinas no. Entonces, ese puntito lo salto y comienzo a tejer mi grupo en color verde agua, por ejemplo, ahí, de 5 puntitos.
la vareta. Y me voy llevando mi grupito de hebras también. Ahí dejo la última vareta, yo ya corté la hebrita. Ahí corté la hebra, ahora le voy a cortar más cortita. Y cambio el color. Acá no voy a saltar el punto, como hicimos aquí. Entonces acá directamente vuelvo a tejer las esquinas, que me voy a llevar el fucsia para atrás, como las veníamos tejiendo. Igual, 3 puntitos de vareta. Voy despacito porque me voy llevando las hebras, pero eso es opcional, ya lo saben. Las dejo atrás. Cuando llego al medio de los 2 puntos bajos, tejo las 3 varetas juntas. Que suelto un poco la hebra. Se me estaba haciendo un nudito. Las 3 varetas juntas. Estoy repitiendo la esquinita. Y luego tejo las 3 varetas que me faltan de este otro lado. Termino con la esquina, volvemos a cambiar de color. Bien, cuando termino la esquina vuelvo a cambiar el color. Y otra vez, recuerden, acá no salto el punto cuando salgo de la esquina o cuando voy a entrar a la esquina. Solamente salto el punto en el medio porque lo voy a necesitar para la última hilera en mi caso, porque yo voy a terminar ahí con el cuadrado este que estoy haciendo. Vuelvo a cortar, busco otra hebra, ahí, y cambio de color. Acá. Cuando cambio de color, recuerden, este punto, el central, ese lo salto y continúo tejiendo para formar mi otro rectangulito, que ahora lo van a ver por qué saltamos, pero se lo estoy explicando, pero van a ver que cuando lo tejamos se va a poder entender mucho mejor. Es todo un desafío hermoso para tejer este cuadrado. Vale la pena, no es complicado, simplemente seguir tranqui los pasos y jugar con los colores. Voy a traer otro para combinar. Aquí terminé mi rectangulito, así que continúo con la esquina. ¿Ven? Acá en este cambio ya no salto ningún punto porque luego lo vamos a poder tejer muy bien. Hago las 3 de la esquina y me voy al medio de estos dos. Recuerden, ahí van 3 juntitas. Y voy a llegar hasta acá porque esto es solo repetir movimiento. Ahí, estas 3 de este lado. Y otra vez vuelvo a cambiar de color. Pero bueno, acá lo voy a tejer para estirarlo, pero ahí tengo que hacer el cambio de color. ¿Ven? Así de a poquito vamos a ir combinando colores. Y luego con el color de fondo hacemos las divisiones. Y esta es la que me va a faltar el puntito, por eso ahí yo lo dejé libre. Que es distinta a las primeras hileras. Las que luego, si ustedes lo quieren hacer más grande, las hileras que van a tener que repetir es esta y esta de aquí. Nada más. Las primeras hileras no se repiten porque van a ir cambiando porque se está formando el cuadradito. Al menos así es como yo lo pude sacar y queda fantástico. Me queda dar toda la vueltita y ya les muestro esta última hilera. Bien, ahí di toda la vueltita con mis colores. Ahora vamos a empezar nuevamente a dividir estas celdas. Entonces, ponemos otra vez así de frente donde están uno de los laterales donde están estos rectangulitos y vamos a empezar a dividir celditas. Entonces, acá voy a empezar a contar con puntos bajos. Cuento los 5 puntitos.
Y ahora viene la vareta. Acá es donde yo les mencionaba, en los laterales, dejar ese puntito libre para sostener esta vareta. Y que quede bien el cuadradito de abajo bien marcado, el rectángulo en realidad. Entonces, desde aquí vamos a tomar esa vareta, el puntito que habíamos dejado. En el lateral nada más, porque en las esquinas lo podemos evitar y queda bien también. El punto de atrás lo tomamos. Esos 5 puntitos tienen que estar. Ahí voy con los 5. Y ahora recuerden que nosotros para tejer la vareta de aquí abajo contábamos de esta, contamos 2. En el tercero, recién ahí sujetamos la vareta en relieve. Por eso les mencionaba, en las esquinas no hace falta dejar un puntito de más, porque la hacemos hacia adentro, tomamos esta vareta. Aquí en los laterales sí, tenemos que hacer un puntito de más. Entonces, recuerden, cuando llegamos a la esquina, a esta vareta central, tejíamos un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Y se reinicia. Ahí yo sigo tejiendo. Todavía tengo hebritas atrás, así que se me van enredando un poco. Cuando llego al cambio de color, otra vez voy a hacer lo mismo. Cuento de esta vareta 2 puntitos hacia atrás, eso no los tejo recién en el tercero hacia atrás. Y ahí mi vareta toma esa función de separar cada una de las celdas. Y otra vez vuelvo a contar esos 5 puntitos. Me escapó una hebra. Entonces de a poquito vamos separando y encuadrando estos colores, estas plaquitas de colores que quedan tan lindas, tan vistosas. Ya saben, pueden solamente utilizar 2 colores, uno para el fondo, que es el que divide las celdas, y otro que sean los colores de las celditas. Eso va a variar según el gusto de cada uno. ¿Ven? Yo cuento esos 2 al lado de la vareta para ir sosteniendo cada uno de estos puntitos. Y así vamos a ir repitiendo el movimiento. A partir de ahora, ustedes, si quieren hacerlo más grande, van a repetir estas 2 hileras últimas que hicimos. Si ustedes lo quieren hacer más grande. Miren qué belleza. Me voy a quedar terminada toda la vueltita y ya les muestro los 3 y les quiero contar un detalle de aquel grisecito que tiene unas diferencias. Pero me quedo tejiendo y les muestro. Bien, amigos, todavía me falta esconder algunas hebras. Miren esta belleza total. A partir de aquí, si quieren seguir haciendo más grande, van a repetir estas 2 hileras que hicimos, estas 2 últimas. Recuerden que cuando están en el lateral, este puntito queda sin tejer. Ustedes cuenten siempre los 5 centrales a partir de la vareta. Entonces, esos van a ser las futuras combinaciones de colores que quieran y van a repetir exactamente igual las esquinas. Ven que las esquinas se van repitiendo. Los 5 puntitos se van repitiendo. Acá tengo que poner un poquito mejor ahí. Entonces, recuerden solamente en los laterales dejar este puntito central sin tejer para ir formando un cuadrado más grande si quisieran jugar con más colores, si quisieran seguir jugando con estas celditas que son divinas. ¿Qué es lo que les quería mostrar? Este otro, que este otro lo hice igual, solo que en esta primera hilera tomé todo el punto. En las hileras que seguían, a todos los tomé desde la hebra de atrás. Entonces tiene otro relieve un poquito diferente. Si quieren jugar con esa combinación de cómo sujetar el punto, lo pueden hacer también. Y si quieren sujetar el punto todo entero, como hicimos aquí o como hicimos en este otro, lo pueden hacer. Es cuestión de jugar, de ver cómo quieren combinar, cómo quieren tomar los puntos. ¿Ven? Ahí se notan esos pequeños relieves por tomar siempre la hebra de atrás. Lo van a elegir ustedes, era un detalle más que les quería mostrar. Yo estoy súper enamorada de este trabajo,
da para un montón. Imaginen también, bueno, jugarse a mucho en una manta, un pie de cama, no hace falta que sea una manta gigantesca o una mantita para un sillón, le ponen flecos, los combinan con otros cuadrados, con cuadrados lisos, de algún color liso. Miren qué bonito proyecto para seguir jugando con nuestras agujitas, con nuestro crochet tan querido. Espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en otro tutorial. Sé que estoy apareciendo poco, pero bueno, de a poquito vamos subiendo estos trabajos divinos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme. Recuerden de dejar su mensajito, de dejar ese corazoncito, porque todo suma para ayudarnos aquí a que continuemos con el canal, que todo está costando muchísimo más. Y como siempre los espero en mi Instagram o en mi Facebook, que dejan ustedes sus fotitos, siempre me van dejando los trabajos que van copiando, haciendo de aquí del canal, y la verdad que uno más maravilloso que otro, a mí me da mucha alegría, lo disfruto muchísimo. Y bueno, les dejo un besito, nos vemos en otro tutorial. Chao, muchas gracias.